Vamos a recapitular un poquito sobre lo que estábamos conversando la clase de ayer. En la clase anterior, nosotros hacíamos la introducción previa a las distintas modalidades nutricionales que podemos encontrar en los organismos vivos. 4 habíamos determinado: los quimioheterótrofos, quimioautótrofos, fotoheterótrofos y fotoautótrofos. De estas 4 modalidades nutricionales, 2 vienen a ser las más familiares hasta el momento para nosotros y 2 vienen a ser nuevas modalidades nutricionales. Las más familiares hasta el momento, las que estábamos viendo en los extremos: quimioheterótrofos y fotoautótrofos. Eso era lo más conocido para nosotros hasta la actualidad. Lo nuevo: quimioautótrofos y fotoheterótrofos, que son modalidades nutricionales que las vemos particularmente en el caso de las bacterias. Los otros grupos que nosotros habíamos venido estudiando hasta el momento, que eran hongos, algas particularmente, no encajan en estos dos. Los hongos, al igual que nosotros como animales y los protozoos, además de algunas bacterias, encajamos en el grupo de los quimioheterótrofos. Las algas, como los vegetales, encajan en el grupito de los fotoautótrofos. ¿De dónde viene esta clasificación? Viene de 2 criterios. Por un lado, el primer criterio es la fuente energética y por otro lado es la fuente de carbono. En base a estos 2 criterios surgen estas modalidades nutricionales. En cuanto a la fuente energética, recordarán ustedes que ayer comentábamos que pueden haber fuentes de 2 tipos. Química, referido a materia orgánica, básicamente, y la lumínica. Ahora bien, podemos ahondar un poco más en el tema y específicamente con la fuente de energía química, tenemos que abordar a fondo la fuente de carbono también. Como fuente de carbono, nosotros vamos a tener compuestos orgánicos, vamos a tener el CO2, al igual que la fuente de carbono para los fotótrofos, que vienen a ser los compuestos orgánicos, y el CO2. Entonces, por un lado diferenciamos la energía química, la energía lumínica, y las 2 variedades de fuentes de carbono que pueden ser o bien los compuestos orgánicos o bien el CO2. Les decía que no hay mejor caso para que nosotros podamos apreciar toda esta diversidad metabólica que el análisis de la columna de Vinogradsky. Sergei Vinogradsky, que es considerado como el padre de la microbiología ambiental, saltó a la fama, entre comillas, gracias a su famoso experimento en el que él recreó las condiciones existentes a nivel de suelos inundados. Suelos inundados como, les decía, humedales, como sedimentos, como suelos compactados, etc. Al recrear este escenario, él se da cuenta de que con el pasar del tiempo, con el transcurrir de los días, se empieza a notar una estratificación. Y no es una estratificación de suelo, sino es una estratificación de acuerdo a grupos microbianos. Particularmente aquí tenemos grupos microbianos. Acuérdense que tanta diversidad en cuanto a la modalidad nutricional no la tiene cualquiera. Entonces, por eso hablamos acá netamente de grupos microbianos. Hay 2 gradientes para considerar, que son los que estamos viendo nosotros aquí, que es el gradiente de azufre y el gradiente de oxígeno. ¿Cómo parte toda esta experimentación? Les mostraba el día de ayer unas fotos y les decía, si combinamos la parte de lodo con agua, lo dejamos a una temperatura moderada y que reciba una cierta cantidad de luz, con el pasar de los días vamos a poder notar esta estratificación. En cuanto a los gradientes que mencionábamos, les decía que hay 2, el de azufre y el de oxígeno. Por un lado, el oxígeno, que suele ser abundante en la parte superior, lo estamos viendo, es abundante en la parte superior, y conforme vamos avanzando en profundidad, disminuye. El azufre, en cambio, el azufre, que es pobre, casi nada en la parte superior,
pero en el fondo es abundante. Entonces, vamos a tener obviamente condiciones oxigénicas hacia la parte superior y una anaerobiosis absoluta en el fondo de esta columna. ¿Por qué se da el agotamiento de oxígeno? El oxígeno se suele agotar debido a la respiración heterótrofa. ¿Quiénes somos heterótrofos? Heterótrofos somos los organismos, como lo veíamos acá, que estamos haciendo el consumo de esos compuestos orgánicos, que estamos los quimioheterótrofos precisamente, el consumo de esos compuestos orgánicos que sirven como fuente química, como fuente de energía química y como fuente de carbono a la vez. Mientras desarrollamos nuestra respiración celular, vamos procesando ATP, vamos generando energía. ¿Quién viene a ser entonces el aceptor final de los electrones durante esta respiración celular? Viene a ser el oxígeno. Es el principal aceptor final de electrones en este tipo de procesos. Si es que hay abundancia de organismos heterótrofos, significa que van haciendo más proceso de respiración celular. Y este proceso, como lo veíamos el día de ayer, como se los recordaba, es demandante de oxígeno. Así que más heterótrofos, más respiración celular hacemos, más oxígeno consumimos. Tanto así que a solo unos cuantos milímetros de la superficie podrían llegar a presentarse condiciones anóxicas, dependiendo de la carga heterotrófica. ¿Qué pasa si es que hay organismos que no tienen oxígeno, que viven en condiciones en las que no hay oxígeno? ¿Significa que les representa la muerte? Pues no. De hecho, es lo interesante estudiar en este tipo de experimentación aquellos organismos que han logrado sobrevivir respirando compuestos que sean distintos del oxígeno, en donde el oxígeno no es el aceptor final de los electrones. ¿Quiénes son ellos? Si hablamos de requerimientos oxigénicos, estaríamos diciendo, o de plano, son anaerobios, los que no toleran para nada el oxígeno, o de plano son facultativos. Facultativo, ayer les preguntaba y me decían que es como una alternativa, que es como algo opcional. Sí, es como aquellos organismos que tienen un plan B. Si están en presencia de oxígeno, enhorabuena, pero si no lo tienen, pueden cambiar su metabolismo y poder vivir y hacer frente a ello. Así que, si no tenemos oxígeno, vemos que hay otros organismos que en su lugar pueden tener aceptores finales de electrones distintos, como nitrato, como sulfato, hierro, etc. Así que yo les pedía que para que nosotros podamos llegar a comprender esto, debemos revisar previamente todo lo que tiene que ver con el proceso de la respiración celular. Ana Lucía, me preguntaba algo, tal vez estaba levantada la manito. No, profesor, solo que se me olvidó bajar la manito. Vale, listo. ¿Me confirma si es que estamos viendo la pantalla en blanco, por favor? Sí. Perfecto. Veamos algo. Vamos a revisar, porque eso fue un pedido que yo les había hecho el día de ayer sobre el proceso de la respiración celular. Y el proceso de la respiración celular, el más común, es el que nosotros estudiamos a partir de la glucosa. Así que esta es nuestra mitocondria. Y cuando la glucosa es la materia prima para el procesamiento de energía, hablamos de 3 etapas. Veamos entonces. Veamos. Josué Misael. Josué Misael. Listo. Voy anulando asistencias, chicos.
Yo había comentado esto en varias ocasiones, no es la primera vez. Por más que estemos con una sesión conectada, si es que no damos respuesta, yo simplemente anulo asistencias. No nos vamos a complicar. Jenny Lisbeth, Sí, profe. listo. Veamos qué revisamos el día de ayer. Cuando la glucosa es la materia prima para el procesamiento de ATP de energía, aquí tenemos la glucosa. Y tenemos el procesamiento de energía de ATP. ¿Cuál es la primera etapa? ¿Cómo se llama la primera etapa? Glucólisis. Perfecto, muchas gracias. La primera es la etapa de la glucólisis. Lisis, que es ruptura, así que a la molécula de glucosa se le rompe en dos. Les decía, tenemos como resultado los ácidos pirúvicos o piruvatos. Tenemos dos moléculas, ácidos pirúvicos o piruvatos. Perfecto. Este corte, esta escinsión no es tan sencilla, es un conjunto de reacciones, intervienen como 11 enzimas que están en el citoplasma y demás. Muchas gracias. Homero David. Sí, profe. Homero, ¿qué es lo que pasa posteriormente? ¿Qué les pasa a esos piruvatos? La glucosa se rompe y forma dos piruvatos y después entran a la mitocondria, pero antes se entraban en contacto con la acetilcoenzima A y ahí entraba a la mitocondria y después al ciclo de Krebs. Ya, la acetilcoenzima A no es algo que ya vaya a estar presente ahí. De hecho, estos piruvatos, cada uno de ellos pasa a la matriz mitocondrial y son ellos los que se transforman en acetilcoenzima A. Aquí hablamos de un proceso de descarboxilación y se transforma en una acetilcoenzima A. Esa acetilcoenzima A es la que me va a permitir poder ir continuando con todo este procesamiento. ¿De acuerdo? Veamos. María Sol, ¿qué pasa cuando ya tengo lista la acetilcoenzima A? ¿De ahí no realizaba la fotosíntesis la célula? No, nada que ver con la fotosíntesis. Estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando del proceso de respiración celular. Y yo les pedí que por favor vayan y lo revisen. En eso fui clara ayer. Nayeli Fernanda. Sí, profe, creo que me nombró. ¿Sí? Se me entrecortó el internet. ¿Qué pasa luego cuando ya tenemos acetilcoenzima A? Aquí se libera el dióxido de carbono ¿Cómo se llama esta etapa? y Esta- oxidación del piruvato. no. Entonces, después de eso viene el ciclo del ácido cítrico. Este es el ciclo de Krebs, o ciclo del ácido cítrico, de hecho. Cuando ya empezamos con acetilcoenzima A, se genera un ciclo, que es el famoso ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico. En esta segunda etapa, voy a marcar por acá, en esta segunda etapa, que es el ciclo de Krebs, se recibe acetilcoenzima A y se va dando una serie de reacciones en cadena, de ahí que sea un ciclo, porque siempre vamos a volver a lo mismo, en donde sí, efectivamente se va a ir liberando CO2, pero lo que a nosotros nos importa es que aquí se van a ir ganando en buena cantidad coenzimas, coenzimas que están en estado reducido. El NAD, el FAD en estado reducido. Me interesa que estos compuestos se vayan ganando, bueno, de hecho ya desde la glucólisis en pequeña cantidad, nada al menos ya se va ganando. NAD y FAD se van ganando. NAD y FAD vienen a ser coenzimas en estado reducido.
Acuérdense que gran parte de las coenzimas provienen de vitaminas, y este es el caso. El uno se llama nicotinamida adenín-dinucleótido y el otro se llama flavin adenín-dinucleótido. Vienen de vitaminas del complejo B, niacina en el un caso y riboflavina en el otro caso. Entonces son coenzimas. Coenzimas que ayudan a ir ganando electrones. Por eso las vamos obteniendo en estado reducido. Estado reducido que va a ser importante para la última de las etapas. Entonces, sí, efectivamente se da una serie de reacciones en el ciclo de Krebs. A mí lo que me interesa es ganar estas moléculas en ese estado, en estado reducido. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cuál es la siguiente etapa? Ya les tengo ganados los NAD y los FAD en estado reducido. Veamos. Rosa Isabel. Presente, Inge. Coméntame, ¿cuál es la siguiente etapa? A ver. Ay, ¿qué son? Dice. La. Inge. Vamos, Milton y Iván. Hay como ya estaba o sea, reducido, es decir, que estaban cargados de electrones, entonces el oxígeno pasaría a recibir esos electrones. ¿Cómo se llamaba la última etapa? Transporte de electrones. Cadena de transporte de electrones y fosforilación oxidativa. Vamos a dibujar una mitocondria más grandecita por acá. Ok. Aquí ya se llevó a cabo el ciclo de Krebs. Tengo mi NAD y mi FAD en estado reducido. Aquí está el NAD. Por acá está el FAD. Están en estado reducido. Y en la última de las etapas se desarrolla, ustedes habrán recordado esto, en la membrana interna de la mitocondria, porque es aquí donde yo tengo un complejo enzimático. Es decir, varias enzimas y coenzimas también. Así que todo arranca con un flujo de electrones. ¿Quiénes son los donantes de esos electrones? ¿De dónde vienen? Vienen del NAD y vienen del FAD. Entonces arrancan esos electrones y empiezan a pasar, empiezan a hacer un circuito por toditas estas enzimas y coenzimas. Por ahí empiezan a hacer un flujo, una circulación. Cada vez que van transcurriendo por estas enzimas, acá en el espacio intermembrana se van acumulando protones. Conforme se va dando todo ese flujo de electrones, aquí se van acumulando protones. ¿De acuerdo? Pero pensemos, el electrón hace este recorrido, viene por aquí, pasa por acá, viene acá, listo, da la vuelta y llega al mismo punto en el que partió. ¿Cuál fue entonces el objetivo del electrón? Claro, si no se hubiese movido, no se hubiesen acumulado los protones, pero llega exactamente al mismo punto de donde partió. Así que hay alguien que tiene que estarle esperando a ese electrón y por eso les decía, este proceso es demandante de oxígeno. Así que siempre voy a tener aquí disponible oxígeno. El electrón más oxígeno más protones. Se combinan todos estos y juntos forman agua. Aquí se da la formación de agua. Ya sabemos quién le recibió ese electrón, porque ese electrón no puede quedarse ahí como especie inestable. El oxígeno es quien recibe al electrón. Juntos se unen a un protón y forman una molécula de agua. Bueno, ¿y qué pasó con todos los protones que se acumularon? Una de las tantas enzimas que está presente en la membrana interna de la mitocondria, les decía ayer,
deben recordar ustedes, es la famosa ATPasa. Es una famosa ATPasa. Y siempre les digo a los estudiantes, la ATPasa funciona como una central hidroeléctrica, ¿no? En la central hidroeléctrica se tiene que acumular una buena cantidad de agua para que se activen las turbinas. Aquí lo que se acumula es una buena cantidad de protones para que le activen a esta enzima. Activarle a la enzima significa que toma un ADP, lo junta con un fósforo inorgánico y finalmente genera ATP. Y listo. De ahí proviene ese ATP. ¿Ok? Entonces, ¿para qué la necesidad de que hagamos esta recapitulación? Porque estas mitocondrias son las que tenemos organismos como, por ejemplo, los animales, entre los cuales estamos los humanos, lo tienen los hongos, lo tienen los protozoos. Hay bacterias que no tienen mitocondrias, pero que el proceso es algo similar a lo que nosotros estamos viendo acá. Les hablaba yo de organismos eucariotas. Todos los que estamos aquí citados somos organismos eucariotas y nuestras células presentan mitocondrias. Nuestras células presentan mitocondrias. Ahora, hay bacterias que también hacen un proceso de respiración celular sin la existencia de una mitocondria. El procesamiento es algo parecido. Se valen de un sinnúmero de enzimas y el resultado es el mismo, la generación de ATP. Entonces, no tienen mitocondrias, pero tienen enzimas especiales que les ayudan en este procesamiento y el resultado es el mismo. Todo partió de una molécula de glucosa. Para nosotros, en este ejemplo, en este caso, partimos de una molécula de glucosa que la tomamos y a través del proceso de la respiración celular hemos generado ATP. Así que, ¿qué es la glucosa? ¿Qué viene a ser en este caso la glucosa? La glucosa viene a ser dos cosas. Viene a ser fuente de carbono y fuente de energía química. Aquí tenemos energía química y fuente de carbono. Las dos cosas. Esa molécula de glucosa para nosotros viene a ser las dos cosas. Una fuente de energía química y una fuente de carbono. Energía química, les decía, recordarán ustedes, la fórmula de la glucosa es C6H12O6. Quiere decir que aquí voy a tener 6 carbonos. 4, 5, 6. Listo. 6 carbonos voy a tener aquí. ¿De acuerdo? Así que en estos enlaces que nosotros tenemos aquí, que son enlaces covalentes, está almacenada energía. Por eso, de hecho, en el momento mismo en el que se da la glucólisis y se rompe ese primer enlace, ahí arranca todo y ya estoy donando parte de esa energía. Aquí ya se libera energía. ¿Qué tipo de energía es esta? Es una energía química. Y que de paso también viene a ser la fuente de carbono. Entonces la glucosa, para este caso, aplica de dos formas. Viene a ser una fuente de energía química y viene a ser una fuente de carbono. ¿Por qué viene a ser una fuente de carbono? Porque acuérdense que a partir de, después de la glucólisis, a partir de estos compuestos se generan piruvatos. Estos de hecho ya son los piruvatos. Un piruvato por aquí, otro piruvato por acá. Y luego cada uno de estos piruvatos, con una transformación química, se transforman en la famosa acetilcoenzima A. Cada uno de ellos se transforma en la famosa acetilcoenzima A. ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Hasta aquí estamos claros, chicos? ¿Alguna pregunta que tengamos sobre lo que repasamos el día de ayer? Todo claro, entonces. Profe, disculpe, yo no le comprendí lo último que dijo, que el piruvato se transforma en ATP o en coenzima. Eso no. Vamos por acá. En la primera de las etapas, cuando hay esa escinsión, ese corte de la glucosa,
Se rompe la molécula de 6 carbonos y se generan 2 piruvatos. Estas nuevas moléculas de 3 carbonos cada uno es un piruvato, o ácido pirúvico también le llaman. Luego, se ingresa a un proceso que se llama descarboxilación oxidativa y prácticamente cada uno de los piruvatos se transforma en una acetilcoenzima A. Todos estos compuestos tienen en común que su base estructural es el carbono. Por eso hablamos de que la glucosa vino a ser una fuente de carbono. No sé si de pronto quedó un poquito más clarito hasta aquí. ¿Más dudas que tengan ustedes? Sí, profe. ¿Sí? ¿Más dudas de pronto con lo que repasaron ayer, con lo que tenemos el día de hoy? Ok. Vamos a volver a revisar este cuadrito porque vamos a hablar de oxidaciones y de reducciones. Dejo de compartir esta pantalla. Me voy por acá. ¿Me confirman si es que estamos viendo de pronto ya la presentación? Sí, que sí estamos viendo. Listo. Muchas gracias. Así que durante este estudio nosotros vamos a hacer el análisis de algunas reacciones redox. En las reacciones redox tenemos alguien que se reduce y alguien que se oxida. Así que vamos a identificar a quién llamamos agente reductor, que es prácticamente el donador de electrones. Un agente reductor o donador de electrones está en capacidad de oxidarse. Oxidarse significa que pierde los electrones. Entonces yo necesito a alguien que done los electrones y una vez que los ha donado, que ya los ha cedido, los ha perdido, se oxida. El que tiene cargados electrones se oxida. Por otro lado, aquel que está en capacidad de recibir los electrones, ese es el agente oxidante. Está en capacidad de aceptar electrones. ¿Qué pasa cuando nosotros aceptamos esos electrones? Alguien que lo hace pasa a reducirse, se reduce. Entonces, en estas reacciones redox, siempre vamos a tener un agente reductor y un agente oxidante. Hay algo importante que debemos considerar. Siempre les causa bastante confusión y a veces se piensa que oxidación tiene que ver con aerobiosis, con la presencia de oxígeno, y no necesariamente es así. No sé si es por oxígeno, no, desconozco, pero hay ocasiones en las que la oxidación debe darse en presencia de oxígeno, pero no siempre va a ser así. No siempre las oxidaciones van a darse en presencia de oxígeno, y eso es importante que lo tengamos en cuenta. ¿A qué se llama potencial de reducción? Es la tendencia que tienen algunas especies químicas de adquirir electrones. El oxígeno del que tanto veníamos hablando, este es el aceptor final de electrones más común en los seres vivos terrestres. Es el que tiene mayor potencial redox. Definitivamente las reacciones oxidativas en las que el oxígeno es el aceptor final de electrones son las de mayor rendimiento energético. Acuérdense ustedes que vamos a tener, les voy a hacer acá el cuadro comparativo, voy a volver esta pantalla. Voy a escribir varias palabras. Por un lado está respiración celular. Voy a tener el caso de la fermentación. Y voy a tener el caso de una
respiración anaeróbica. Una respiración anaeróbica. 3 mecanismos que tienen una diferente dependencia oxigénica. Absolutamente la respiración celular, por excelencia, es la que tiene una exigencia oxigénica definitiva. Necesitamos hacerlo en presencia de oxígeno. ¿Qué pasa con una fermentación? ¿Qué creen ustedes que sucede con una fermentación? ¿Qué han escuchado sobre el proceso de fermentación? Que no necesita oxígeno era la fermentación. Ya, las fermentaciones requieren una mínima cantidad de oxígeno, pero el proceso de oxidación no es completo. Si se da una oxidación, suele darse en presencia de oxígeno, pero la oxidación no es completa, es una oxidación incompleta. Así que mi punto de comparación con el ATP, vamos a poner con la cantidad de ATP que nosotros generemos en una respiración celular, que es alta, es buena. En una fermentación la cantidad energética es pobre. Si hay una oxidación incompleta, es un procesamiento pobre. Ni se diga con el resultado energético que nosotros tenemos en una respiración anaeróbica, en la que definitivamente no vamos a tener el oxígeno como aceptor final de los electrones, sino otros sustituyentes. Entonces, la obtención de energía aquí es pobre. Por ende, la respiración celular, por eso les decía que el oxígeno, aquellos procesos oxidativos que se dan en presencia del oxígeno, son energéticamente favorables, son buenísimos. Respiración celular para ganar ATP es buenísima. De una molécula de glucosa, dependiendo de la eficiencia del proceso, se llegan a obtener en promedio 36 a 38 moléculas de ATP. En la fermentación es un proceso pobre. La fermentación básicamente tiene, nosotros lo estudiamos desde el punto de vista positivo, que es la parte industrial. Nos permite generar productos de interés industrial, como el ácido acético, el ácido láctico, el ácido butírico, dependiendo del tipo de fermentación. Entonces, con fines energéticos no la vemos a la fermentación, pero la vemos con fines industriales. Y me van a decir, bueno, ¿y para qué sirve la respiración anaeróbica? Acuérdense que desde el principio evolutivo hay especies que simplemente no se adaptaron a la presencia de oxígeno y por lo tanto se mantuvieron como organismos anaerobios. Así que definitivamente ellos tienen que sintetizar ATP. Sintetizan ATP, pero esa cantidad de ATP es pobre comparado realmente con el de la respiración celular. Lo que nosotros acabamos de recordar en cuanto a las mitocondrias, este es un proceso oxidativo completito. El hecho de obtener esos 36 a 38 ATPs es un proceso oxidativo completito. Y este proceso oxidativo se da en presencia de oxígeno. Yo les decía, oxidación, oxidativo, no siempre tiene que ver con oxígeno. Podemos encontrar el caso, y es lo que vamos nosotros a ver con la columna de Vinogradsky, el caso de procesos oxidativos que se den en ausencia de oxígeno. Siempre que se dan estos procesos metabólicos, entonces vamos a tener alguien que se oxida y alguien que se reduce. Empecemos por lo más fácil. Voy a ampliar la imagen. ¿Quién era el aceptor final de los electrones por acá? ¿El El oxígeno? oxígeno. El oxígeno. El oxígeno. El oxígeno. ¿Qué pasa cuando se aceptan electrones? ¿Se está reduciendo o se está oxidando? Se está reduciendo. Se reduce. Se reduce. Exacto, cuando aceptan electrones se reduce. Así que ya tenemos claro que aquí el oxígeno se está reduciendo. ¿De acuerdo? Alguien se tiene que oxidar.
Pensemos, analicemos, volvamos desde el inicio. Alguien se tiene que oxidar. ¿Quién me comenta cuál es el compuesto que se está oxidando? ¿Puede ser la glucosa? Exactamente, y con seguridad absoluta. Es la glucosa. Entonces, el oxígeno se está reduciendo y la glucosa se está oxidando. ¿Qué era oxidarse? Está perdiendo electrones. Muy bien, que está perdiendo electrones. ¿Se acuerdan cuando decíamos que a la glucosa la vamos a romper de entrada, de inicio? En esa ruptura, en esa glucólisis, aquí se están perdiendo electrones. En el momento en que rompemos ese enlace, se está liberando esa energía química, están pasando los electrones a una siguiente etapa. Hacemos un flujo de electrones. Desde ahí ya empieza a haber ese flujo de electrones. Entonces, por un lado, la glucosa es la que perdió los electrones que fueron pasando a otros estados hasta que finalmente los recibió el oxígeno. Si la glucosa no se hubiese roto, no se hubiese formado los piruvatos, si no, no se hubiese formado acetilcoenzima A. Y si no se daba el ciclo de Krebs, no hubiésemos tenido el NAD y el FAD reducidos. Y sin ellos, nunca el oxígeno hubiese podido aceptar esos electrones. En todo procesamiento energético, siempre va a haber alguien que se oxide y alguien que se reduzca. Por eso hablamos de que son reacciones redox. Tomen en cuenta lo que mencionábamos hace un momentito. En estos procesos, los tres son procesos energéticos, pero no tienen la misma eficiencia energética. A eso se refería la parte teórica, y lo pueden ustedes revisar en los libros que les dice. Un proceso oxidativo en presencia de oxígeno va a ser siempre energéticamente favorable. Es por la cantidad de ATP que se está obteniendo. Vamos por acá. Listo. Decíamos que el oxígeno viene a ser el aceptor final de electrones más común en los seres vivos terrestres. Hablemos animales, como los decíamos, lo utilizan también los hongos. Bueno, terrestres no, pero los protozoos pasan un proceso de respiración celular similar a lo que hemos analizado el día de hoy. E incluso, les comentaba, las bacterias, algunas de ellas, no es que tengan una mitocondria, pero su proceso de respiración celular se basa en enzimas que hacen una función bastante parecida a lo que acabamos de obtener. Es el aceptor final de electrones con mayor potencial redox y mayor rendimiento energético. Por eso citamos como ejemplo la respiración celular mitocondrial. Y les decía, les ponía a pensar. Ahora, tomen en cuenta que desde el principio de la evolución, desde el origen de la primera forma de vida, surgieron nuevas. Unas se adaptaron a la nueva atmósfera oxigénica, pero otras simplemente no lo hicieron y se mantuvieron en condiciones anaeróbicas o incluso empezaron a aparecer estas condiciones facultativas. ¿Qué pasa cuando falta oxígeno entonces? Eso no implica que el organismo se va a morir. De hecho, se han adaptado a ello. Así que los microorganismos son capaces de utilizar otros aceptores finales de electrones. ¿Quiénes son esos aceptores finales de electrones? Lo poníamos hace un momento como ejemplos. Nitrato, puede ser sulfato, de pronto puede ser hierro. Esos son otros aceptores finales de electrones. Así que todo lo que nosotros estamos viendo aquí en cadena vienen a ser las reacciones que se van dando en la columna de Vinogradsky. Hay ocasiones, si ustedes podrán revisarlo, en las que se plantean 7 estratos. Hay otras columnas que las plantean con 5 estratos, depende. Vamos a desarrollar este experimento, esta columna lo vamos a desarrollar en casa. Y es muy poco probable que para ustedes se desarrollen los 7 estratos. Con que al menos se desarrollen 1, 2, 3 o de pronto 4, ya es bastante bueno. Pero aquí estamos poniendo el caso ideal. Un caso, una experimentación
en la que se obtuvo como resultado esos 7 estratos. Después de haber mezclado entonces ese lodo con agua y dejar pasar el tiempo, mantenerlo a una buena temperatura ambiente en un sitio en el que se reciba luz, este es el resultado. Se van evaluando, como lo mencionábamos al inicio de la clase, 2 gradientes, el gradiente de azufre y el gradiente de oxígeno. Así que en la primera zona, vamos con respecto a la primera zona, en donde está el agua. ¿Qué tipo de organismos van a estar presentes por acá? Comenten ustedes, ¿qué tipo de organismos creen que puedan estar presentes en esta primera zona? Fotosintéticos. Perfecto, los organismos fotosintéticos, como por ejemplo, mencionemos, organismos Los que fotosintéticos. realizan la fotosíntesis, como las cianobacterias. Las Perfecto, algas. muy bien. Cianobacterias que las vemos ahí mismo, las algas. Estos organismos son los que desarrollarían, se mantendrían en este primer estrato y van a realizar el proceso de la fotosíntesis. Acordémonos cómo iba ese proceso de la fotosíntesis. Hemos recordado el proceso de la respiración celular, pero otro proceso energético que también se estudia dentro del campo de la biología es la fotosíntesis. Este es el cloroplasto, aquí están los tilacoides, ese espacio es el estroma, ¿ok? Sé que es un organelo de doble membrana. De acuerdo. ¿En cuántas etapas se desarrolla el proceso de la fotosíntesis? Empecemos por ahí. ¿En cuántas etapas se desarrollaba el proceso de la fotosíntesis? Acuérdense ustedes. 4 etapas. Son 2 fases, ¿se acuerdan? ¿Cómo se llamaba la primera? Luminosa y etapa oscura. Muy bien, la fase lumínica y la fase oscura, exactamente. Entonces vamos a tener 2 fases, la fase lumínica y la fase oscura. Ok, tenemos las 2 fases, las 2 etapas, la fase lumínica y la fase oscura. ¿Cuál era el objetivo de la fase lumínica? Captar la energía luminosa. Captaba la energía luminosa, de ahí el nombre, es dependiente de una fuente de luz, y tenía como objetivo generar energía. Esa energía que luego iba a ser invertida porque en la fase oscura el CO2 tenía que transformarse en materia orgánica. Pero ya sabemos que ninguna reacción se da de forma gratuita, así que se necesita energía para ello. Por eso, para que ese CO2 se transforme en materia orgánica, previamente había que procesar energía. Entonces, en la fase lumínica se genera energía y en la fase oscura ese CO2 se transforma en materia orgánica. ¿Y cómo se daba todo esto? Acordémonos que siempre se dice, las plantas, los vegetales o las algas tienen que incorporar a sus células agua. Así que viene agua que se acumulaba en esta zona, en la zona del estroma, como agua también se podía acumular en el interior de los tilacoides. De hecho, la fase lumínica se desarrolla en un tilacoide. El tilacoide, que es una zona membranosa. Este es el tilacoide. Y en la membrana del tilacoide nosotros tenemos algo bastante particular, bastante parecido a lo que habíamos visto en la respiración celular, porque la membrana del tilacoide tiene una serie de enzimas, ¿se acordarán ustedes? Tiene alguna serie de enzimas, entre las cuales destacan principalmente los fotosistemas. Necesariamente tienen que existir fotosistemas
para que arranque esta fase. Entonces nosotros decimos es una fase lumínica porque requiere de la presencia de una fuente de luz. Esa fuente de luz puede ser natural o puede ser artificial. Pero esa fuente de luz, acuérdense que solo chocaba hacia los fotosistemas. ¿Por qué choca hacia los fotosistemas? ¿Qué tipo de compuesto tienen esos fotosistemas para hacer que la luz pegue directamente allá? ¿Por qué pueden absorber esa luz? ¿Qué hay dentro de esos fotosistemas? ¿Alguien? Los cloroplastos. Todo esto es un cloroplasto. Miren ustedes. Todo lo que está acá es un cloroplasto. Este es el cloroplasto. Cada uno de estos saquitos, de estas moneditas, esto es un tilacoide. Y la imagen que yo amplié acá es precisamente la de un tilacoide. El tilacoide les decía que es una estructura membranosa. Y en su membrana existe una serie de enzimas y en específico dos fotosistemas. Estos que les esquematizaba en color verde. ¿Qué tienen de particular esos fotosistemas? Pues que a ellos les pega directamente la luz. ¿Por qué les pega la luz a los fotosistemas? Porque tienen pigmentos. Muy bien, porque tienen pigmentos. Acuérdense de las algas rojas. Recordarán ustedes que yo les comentaba que hay algas rojas, las rodofitas, que mientras más hacia el fondo se encuentren en el mar, más rojas son. Necesitan más pigmentos para tener una mejor absorción de luz. Así que cuando hay pigmentos, hay absorción de luz. Las pecas que nos salen a nosotros en verano, cuando están épocas soleadas, cuando vamos a la playa, es porque ha habido una absorción de luz. Donde hay pigmento, hay absorción de luz. Así que, ¿qué tiene que ver todo esto con lo que nosotros estamos estudiando aquí? Bueno, que a partir de este choque de energía hacia los fotosistemas, empieza a haber un flujo de electrones. Otra vez vamos a hablar de un flujo de electrones. Hay un flujo de electrones. Y se acuerdan que decíamos, cada vez que pasan electrones se suelen acumular protones. Y entonces, eso es buenísimo para activarle a la enzima, esta famosa enzima que se llama ATPasa. Cuando se acumulan bastantes protones, es posible activarle a la ATPasa y generar el famoso ATP. Se genera el ATP. Pero la pregunta del caso aquí viene a ser, ¿y quién le recibe al electrón aquí? ¿Quién viene a recibirle al electrón? ¿Qué me está faltando analizar en este punto? Alguien tiene que recibirle al electrón. En nuestro caso, cuando hablábamos de la respiración celular, yo les comentaba, recordarán, que este proceso tiene que hacerse en presencia de oxígeno y que el oxígeno era el aceptor final de electrones. Los cloroplastos y los organismos fotosintéticos no es que consuman oxígeno. ¿Quién aceptaba a estos electrones? Acuérdense ustedes dentro de lo que estudiaron. ¿Qué está faltando por acá? ¿Nadie? Oxígeno. Sí, pero necesitamos saber de dónde viene ese oxígeno, porque no es que el alga, no es que el vegetal consuman ese oxígeno. No va por ahí la cosa. Así que, recordarán ustedes que hablábamos de que a este punto, dentro de los tilacoides, como les esquematizaba por acá,
como lo veíamos por acá, yo les decía, esas son zonas en las que hay presencia de agua. Hay agua en el estroma como agua en el interior del tilacoide. Así que yo estoy diciendo que dentro de ese tilacoide hay una molécula de agua y resulta que indirectamente ese choque de luz le afecta a la molécula de agua y hace que se rompa. ¿Qué nomás podemos generar cuando se rompe la molécula de agua? Hidrógeno y oxígeno. Perfecto. Hidrógeno, podemos generar oxígeno y tendremos también electrones. Listo. Estos electrones me van a servir para ir compensando a los fotosistemas porque nadie puede quedarse carente de electrones. Así que listo. Este electrón me sirve para compensar la carencia de los fotosistemas. El protón, el hidrógeno. Uno más que se suma a los tantos protones que se van acumulando para activarle a la ATPasa. Así que, ¿quién ha sido el aceptor final de los electrones aquí? En la fase luminosa. El oxígeno. Perfecto, el oxígeno. Pero el oxígeno, repito, no es que el alga, no es que el vegetal consuman ese oxígeno, no. El oxígeno viene de la fotólisis del agua, de la ruptura de la molécula de agua. De ahí viene ese oxígeno. Así que, listo. El oxígeno es el que está recibiendo al electrón. Perfecto. ¿Cuál fue el punto importante? Que en esta primera etapa conseguí ATP. Listo, como lo habíamos visto. Fase lumínica, objetivo, generar energía. ¿En dónde se ha desarrollado la fase lumínica? Dentro de un tilacoide. Aquí, dentro de un tilacoide, ahí se ha llevado a cabo la fase lumínica. ¿En dónde se desarrolla la fase oscura? La fase oscura de la fotosíntesis se desarrolla en el estroma y es un ciclo. ¿Alguien recuerda cómo se le conoce a este ciclo de la fase oscura? El ciclo de Calvin. Perfecto. Ciclo de Calvin o ciclo de la fase oscura. Entonces, como ya cumplimos nuestro objetivo, tenemos por acá, este es nuestro ciclo de Calvin, que va en honor a la persona que hizo el estudio de este proceso. Tenemos energía suficiente para que se lleven a cabo estas reacciones. Como es un ciclo, tiene que desarrollarse una serie de reacciones. El punto inicial siempre va a ser el CO2. Siempre voy a tener que recibir CO2. Se habla de un proceso de fijación de CO2. Y al final de este ciclo de Calvin o ciclo de la fase oscura, lo que se va a generar es materia orgánica. El objetivo de una fotosíntesis es producir, es generar materia orgánica. ¿Cuál es el esqueleto? ¿Cuál es la base de las moléculas orgánicas? Si hablo de glúcidos, si hablo de proteínas, si hablo de lípidos, por ejemplo. ¿Cuál es el esqueleto? El carbono. Perfecto, muy bien. Los carbonos. Carbonos unidos entre sí. ¿De dónde vienen estos carbonos? Cuéntenme ustedes. ¿De dónde vendrán estos carbonos? Miren el esquema. Miren ahora mismo en sus pantallas. Muy bien, del CO2. Esta es mi fuente de carbono. El CO2. Esta es mi fuente de carbono. ¿Cuál fue mi fuente de energía? Yo no hubiese podido convertirle al CO2 en materia orgánica si no hubiese sido posible gracias a la fase lumínica. Si no hubiésemos empezado por la fase lumínica, es imposible que yo haya transformado ese CO2 en materia orgánica. Así que yo digo que esta es mi fuente de energía. Pónganlo el sol, pónganlo alguna fuente artificial. Lo que necesito es algo que emane fotones. Esa es mi fuente energética. Y mi fuente de carbono ha sido el CO2. Distinto a lo que nosotros veíamos en el proceso de la respiración celular, en donde la materia orgánica venía a servir
tanto como fuente de energía como fuente de carbono también. Esto es importante que lo recordemos y por eso me tomé un espacio para que recordemos algo que lo habíamos aprendido ya en biología cuando se analiza el proceso de la fotosíntesis. Porque, al igual que lo hicimos hace un momento, vuelvo a mi presentación. Listo, vuelvo por acá. Al igual que lo hicimos hace un momento, tenemos que identificar quién se está reduciendo y quién se está oxidando. El caso de los organismos del primer estrato, que son las cianobacterias o que pueden ser las algas, es el de organismos fotoautótrofos. Fotoautótrofos que nosotros los conocíamos comúnmente solo como autótrofos. ¿Sí? Hoy sabemos que ya específicamente se llaman fotoautótrofos. Ese caso que acabamos de recordar es el caso de una fotosíntesis oxigénica. Es el caso de una fotosíntesis oxigénica. ¿Por qué es una fotosíntesis oxigénica? Porque acuérdense que producto de la ruptura de la molécula de agua, de ahí provino ese oxígeno. ¿Qué tenemos entonces por aquí? Vamos a ver. Por un lado, el CO2 que les estoy marcando, estamos viendo esta primera reacción, el CO2 que se está transformando en materia orgánica. Este CH2O viene a ser la representación, y ustedes lo pueden ver en varios puntos dentro de esta serie de reacciones, es la representación para referirnos a materia orgánica. ¿Qué estamos diciendo en este primer caso entonces? Que el CO2 viene a transformarse en materia orgánica. Es la fuente de carbono. Y por otro lado, voy por acá con celeste. Por otro lado, estoy diciendo que el agua, que la molécula de agua, al romperse, permite que se libere el oxígeno. Por eso se llama fotosíntesis oxigénica. Se preguntarán, entonces, si me aclara que es una fotosíntesis oxigénica, ¿habrá el caso de alguna fotosíntesis que no lo es, que no es oxigénica? Sí. Hay fotosíntesis que se desarrollan, como nosotros lo hemos estado viendo, simplemente en donde no hay una generación de oxígeno. No hay una ruptura de molécula de agua y no hay una generación de oxígeno, porque el oxígeno no va a estar ahí presente para recibir al electrón. ¿Y se acuerdan lo que decíamos? ¿Qué pasa cuando no hay oxígeno para recibir al electrón? ¿Quiénes pueden estar presentes ahí para recibir a estos electrones? Yo les puse algunos ejemplos hace un momento. El nitrato. Nitratos, muy bien. Sulfatos. Sulfatos, hierro. El El hierro. hierro. Siempre acordémonos, cuando no hay oxígeno para recibir esos electrones, alguien a cambio tiene que haber. Perfecto. En este caso puntual, en el de los fotoautótrofos, que es el primer estrato que estamos analizando, hay agua que se va a romper y a partir de ella se va a formar oxígeno. ¿Para qué? Pues para recibir a esos electrones. ¿Quién se ha oxidado y quién se ha reducido? ¿Qué pasa cuando se está rompiendo la molécula de agua? ¿Se oxida o se reduce? Se oxida. Se oxida, exactamente. ¿Qué significa oxidarse? ¿Se acuerdan cuando yo les decía, rompamos la molécula de agua, ¿qué podemos liberar de esa ruptura? Pierde electrones. Perfecto. Acuérdense que yo hace un momento les decía, rompamos la molécula de agua y veamos qué nos queda. Y ustedes me decían hidrógeno, ok, protón, oxígeno, perfecto. ¿Qué más? Electrón. Así que le rompemos a la molécula de agua y se ha liberado un electrón. La molécula de agua se está oxidando, está perdiendo un electrón. Listo. ¿Quién se está
reduciendo entonces? ¿Quién se está reduciendo? El CO2. El CO2. El CO2. En el ciclo de Calvin, cuando decíamos la fuente de carbono viene a ser el CO2, este se va a ir reduciendo. Va a ir aceptando esos electrones, ese flujo de electrones, hasta convertirse en materia orgánica. Estamos recién en el primer estrato y de igual manera vamos a ir trabajando con cada uno de los estratos. ¿Qué es lo que podemos notar? Que en cada una de estas reacciones vamos a poder ver que uno se reduce y el otro se oxida. Siempre hablamos de una oxidación y una reducción, algo por algo. De ahí que hace un momento enfatizábamos en las reacciones redox. Son las reacciones redox. Entonces tuvimos que recordar el proceso de la fotosíntesis para que nosotros sepamos por qué hablamos de agua, por qué hablamos de que el CO2 es la fuente de carbono, qué tiene que ver acá el oxígeno. Por eso recordamos al proceso de la fotosíntesis. Entonces, esto es lo típico que les pasa a los fotoautótrofos que van a estar en la primera etapa, en la primera fase, en la primera zona, en la de arriba. Y necesitan estar así, porque ojo, para ellos la fuente de energía es la lumínica. Sea luz natural o sea luz artificial, fotones al fin y al cabo, los necesitan para poder desarrollar su metabolismo. Hasta este primer punto, chicos, ¿quedó claro? ¿Claro tal vez? Si no quedó claro, me lo indican, por favor. Ok. Asumo entonces que se entendió. Si no me dice nada, yo asumiría que se entendió. Aprovecho lo que estuvimos hablando de las mitocondrias, precisamente, para hablar de los organismos del segundo estrato. Lo comprenderemos mejor entonces. Lo que para nosotros eran los heterótrofos convencionales, los heterótrofos común y corrientes que habíamos venido conociendo, hoy en día ya sabemos que son quimioheterótrofos. En esta experimentación del señor Vinogradsky, ¿quiénes vienen a ser quimioheterótrofos? Les decía, ahí de hecho pueden estar presentes bacterias quimioheterótrofas, bacterias típicas que consumen esa materia orgánica para su procesamiento de energía. Una bacteria quimioheterótrofa bastante bien conocida por todos es la E. coli, la Escherichia coli, que consume materia orgánica para su procesamiento energético. Esa es una bacteria quimioheterótrofa. ¿Listo? Otro organismo, no necesariamente una bacteria, que pueda estar aquí en este grupito. Aquí podemos encontrar, por ejemplo, a los protozoos. Bien puede estar un protozoo ahí presente. Una ameba, quizás, puede estar ahí presente. ¿Cómo funciona el metabolismo de estos organismos? Lo analizábamos hace un momento porque decíamos, miren ustedes, la materia orgánica que está marcada aquí con rojo, se representa con ese CH2O, la materia orgánica se va transformando en CO2. Y me van a decir, ¿pero por qué CO2? Acuérdense que yo les preguntaba, ¿y qué va pasando durante el ciclo de Krebs, por ejemplo? Y alguien por ahí me decía, ¿se va a ir desprendiendo CO2? Claro. Tomen en cuenta lo que hacemos nosotros. Inhalamos oxígeno, ya sabemos para qué. Ese oxígeno es para oxidar nuestra materia orgánica. Ese oxígeno nos sirve durante el procesamiento de energía. Pero también vamos exhalando CO2. Así que esa materia orgánica se va a ir transformando en CO2.
Y por otro lado, tenemos nosotros acá un oxígeno que se va a transformar en agua. ¿Cómo así el oxígeno se transforma en agua? Ah, pues porque recuerden ustedes que el oxígeno le recibía el electrón, se juntaban con un protón y finalmente formaban la molécula de agua. Vamos a ver, de igual manera que lo hicimos en el caso anterior, alguien se tiene que reducir y alguien se tiene que oxidar. Así que empezamos por lo sencillo, el oxígeno. Les acabo de decir que el oxígeno que nosotros veíamos en la respiración celular, el oxígeno le esperaba al electrón. Entonces le recibía el electrón. Se juntaban con un protón y entonces se formaba la molécula de agua. ¿Qué le está pasando al oxígeno? ¿Se reduce o se oxida? Ya está oxidando. Perfecto. El oxígeno se reduce. Se reduce porque está aceptando el electrón. El oxígeno es un agente oxidante ahora, pero se reduce y cuando se reduce pasa a formar una molécula de agua. El oxígeno está en capacidad de recibir al electrón, por eso hablamos de que es un agente oxidante. Pero una vez que ya le ha aceptado el electrón, ya se acaba de reducir y se reduce a agua. Contrario a lo que le pasa a la materia orgánica, que yo les preguntaba. En la respiración celular les decía, ¿y quién creen que se está aquí oxidando? ¿Quién está perdiendo el electrón? Y ustedes me decían la glucosa. Exacto. La materia orgánica se está oxidando porque yo tomo a la glucosa y le rompo. Y entonces a partir de esa ruptura empieza a haber un flujo de electrones. Y ya no es glucosa, ya se va a ir transformando en piruvato, en acetilcoenzima A. Y justo como lo decían ustedes, cuando llegamos al ciclo de Krebs, vamos a ver que hay un desprendimiento de CO2. Así que, ¿quién se ha oxidado? La materia orgánica. El oxígeno se reduce y la materia orgánica se oxida. Este es el caso de los quimioheterótrofos. Hemos hablado de los dos estratos que contienen los organismos más comunes, los fotoautótrofos y los quimioheterótrofos. ¿Estamos claros con esto? ¿Alguna pregunta? Miren que hasta aquí no hemos topado nada nuevo. Solamente hemos recordado dos procesos que se estudian en biología, que son la respiración celular y la fotosíntesis. Y después de recordar estos procesos, hemos determinado cuál es el compuesto que se reduce y cuál es el compuesto que se oxida. Nada más. Hasta aquí, más nada. ¿Alguna pregunta que tengamos al respecto? Listo. Vamos a quedarnos hasta acá, porque yo les decía que quiero comentarles sobre una actividad que vamos a desarrollar. Y mientras tanto, para que me dé tiempo de explicarles sin problema, voy a postergarles 5 minutitos la prueba para que me dé tiempo de explicarles un poquito al respecto.
Listo. Está ampliado, está postergado apenas unos minutitos la prueba para que me dé un espacio y así poderles explicar en qué va a consistir el próximo taller y bueno, que ustedes también vayan organizándose ya, tengan el suficiente tiempo para poder hacerlo. ¿De acuerdo? En la planificación nosotros tenemos el desarrollo de este taller para la próxima semana. Sin embargo, saben que aún estamos con una clase de desfaz, así que yo lo único que les voy a sugerir es que ustedes como grupos vayan ya buscando los respectivos temas y en cuanto terminemos ya de revisar estas reacciones de la columna de Vinogradsky, planteamos la fecha para el desarrollo del taller. Pero mientras tanto, les explico tentativamente qué es lo que pueden ir ustedes buscando como grupos de trabajo. Los grupos de trabajo fueron establecidos la vez anterior, fueron establecidos por ustedes mismos por afinidad. ¿Algún cambio que vaya a darse en los grupos o se van a mantener tal cual fueron conformados? En nuestro grupo sí nos vamos a mantener. Listo, Cecilia. Más bien levantemos la mano si es que se va a requerir de algún cambio. Si es que de pronto van a necesitar hacer alguna modificación, me lo indican. Si se van a mantener en los grupos de trabajo anteriores, no hay ningún problema. Ok. Entiendo entonces que se mantienen en los mismos grupos de trabajo. ¿Qué es lo que pueden ir ustedes buscando? Voy a permitirme compartir la pantalla con ustedes. En esta ocasión para el taller no vamos a basarnos en artículos científicos, sino vamos a basarnos en un contexto real del estudiante. Borro todo esto. Listo. Así que, ustedes saben que las universidades tienen unas bases de datos. Toda universidad tiene una base de datos. Para nosotros, para el SPOCH, a lo mejor lo hayan visto, es el DSpace. A esta base de datos se suben todos los trabajos de titulación, o antes conocidos como tesis. Ok, trabajos de titulación, conocidos como tesis. ¿De acuerdo? No es necesario que ustedes se basen solamente en trabajos del SPOCH. Pueden ustedes buscar un trabajo universitario. Miren que ahora sí les especifico trabajo universitario nacional de aquí de Ecuador. Pueden buscar de la región, tal vez de universidades de Colombia, Chile y demás que tienen una buena trayectoria. Busquen el trabajo de titulación con el que ustedes se sientan más a gusto. Lo que interesa es que ese trabajo de titulación esté enmarcado en el campo ambiental. No les estoy cerrando a que sea, ojo, como la vez anterior, ni sugerencia de que sea solo una bioremediación o algo biotecnológico. En el campo ambiental. Lo que sí es que en ese trabajo, por la asignatura, desde luego, tiene que verse involucrados microorganismos. Algún tipo de microorganismo, sea una bacteria, hongo, alga o combinaciones de estos organismos. Porque pueden encontrar de pronto trabajos de titulación relacionados a vegetales, ¿sí? Pero como no nos compete por la asignatura, vamos a buscar aquellos en los que se usen microorganismos, bacterias, hongos, algas o la combinación de los mismos. Cualquier tipo de trabajo de titulación, les decía yo, a mí lo que me interesa es que ustedes, dentro de la metodología, vayan a la parte de la metodología
Y como estamos hablando de microorganismos, de ley les van a hacer referencia a los medios de cultivo. De ley ustedes van a encontrar ahí medios de cultivo. Y entonces, de pronto, en la discusión o en la misma metodología, depende de cada caso, en la discusión o en la misma metodología, se haga una alegación, se explique, se dé cuenta de por qué se ha utilizado tal medio de cultivo. Me explico. De pronto, puede ser que se estuvo trabajando con hongos y el medio de cultivo que se utilizó para ese caso sea un PDA. Entonces, ¿qué es lo que tienen que ustedes centrarse como grupo? Específicamente, más allá de en esos 10 minutos que dure su presentación, hablar de en qué consistió el trabajo, más allá de eso, dar un especial énfasis a explicar por qué se utilizó tal o cual medio de cultivo. En este caso, nosotros utilizamos el PDA o en el trabajo se utilizó el PDA porque es un medio de cultivo rico en glucosa. Tiene un alto contenido de glucosa y la glucosa es un nutriente indispensable para el desarrollo de hongos. O puede ser que alguien haya optado por un trabajo de titulación en el que utilizaron algas y entonces me hable de que ese medio de cultivo se enriqueció con fosfato y haga énfasis justamente en eso, en que se utilizó o se enriqueció ese medio de cultivo con fosfato porque es uno de los nutrientes indispensables para el desarrollo de las algas. Entonces ustedes, al igual que la vez anterior, tendrán máximo 10 minutos para abordar. Ustedes tendrán que en esos 10 minutos explicar todo el contexto del trabajo de titulación. ¿Qué es lo que se hizo? ¿Qué y cómo se hizo? Pero destacando sobre todo la parte de los medios de cultivo, que les digo, basta con que se trabaje con un microorganismo, van a entrar en juego medios de cultivo. Y en los trabajos de titulación, siempre nosotros tendemos a explicar el por qué estamos haciendo uso de un determinado medio de cultivo. Hay algunos, por ejemplo, ¿quién quita que uno de ustedes, algún grupo, opte por elegir un trabajo de titulación en el que se hizo un análisis de aguas subterráneas? Y el medio de cultivo que requirieron fue un medio pobre, o sea, con muy poquitos nutrientes. ¿Por qué? Justamente porque al ser microorganismos de aguas subterráneas que no son contaminadas, no están acostumbrados a una alta carga de nutrientes y por lo tanto se tiene que utilizar un medio de cultivo pobre. Esto es lo que van a ir haciendo ustedes. Les digo, no les planteo fecha porque necesitamos terminar de ver la experimentación de Winogradsky, todo lo que tiene que ver con la columna de Winogradsky. Y una vez que cerremos ese tema, ahí pasamos a lo del taller. Pero me adelanto para que ustedes también tengan tiempo y pues vayan ya buscando un trabajo de titulación con el que se sientan cómodos. Recuerden, pueden buscarlo en bases de datos de universidades, cualquier universidad, no solamente el SPOCH y no solamente universidades del Ecuador, sino incluso pueden ser regionales. Lo que interesa es que se cumpla con estos criterios. No tienen que entregar ningún documento escrito ni nada por el estilo. Lo que yo evalúo es simplemente su presentación, nada más. ¿Estamos claros con esto, chicos? ¿Alguna pregunta que tengamos? Disculpe, profe, en esta ocasión escogemos las personas que exponen o tienen que exponer todos. La carta queda abierta para la modalidad de trabajo que ustedes decidan. No hay ningún problema. Siempre tomen en cuenta que aun cuando sea una persona la que presenta, bueno, todo el peso cae sobre esa persona. Y de paso, las preguntas no necesariamente van dirigidas al expositor, sino a cualquiera de los integrantes del grupo de trabajo. Entonces, ustedes son quienes deciden. En ese sentido, no hay ningún problema.
Listo, profe, gracias. Ok. ¿De pronto alguna otra duda? Listo. Si no hay dudas, entonces, por favor, vamos preparándonos que ya a las 9:10 se habilita el link para que puedan rendir la evaluación. Estará disponible hasta las 10 de la mañana. Les indico en dónde está ubicado el link. Voy por acá. ¿Me confirma si es que estamos visualizando el aula virtual, por favor? Sí, profe. Sí. Muchas gracias. Estamos entonces en nuestro bloque general. Hacia aquí tenemos la primera unidad. Posteriormente tenemos la segunda unidad. Y al término, en las actividades de evaluación, nosotros tenemos el link que nos va a direccionar a la prueba. Al término de la segunda unidad, el cuestionario tiene 8 preguntas. Se estila 1 minuto por pregunta más uno extra que van a tener. En total, 9 minutos. Recuerden lo mismo que les decía el día de ayer. Por favor, tomen en cuenta las preguntas de tipo respuesta corta. Si el término se suele utilizar en plural, respóndanlo por favor en singular. Si la palabra lleva tildes, no hay problema, no la coloquen. Y solamente con las letras mayúsculas, más que suficiente. Entonces, por favor, consideren estas instrucciones. De pronto, ¿alguna pregunta que tengamos? Saben que al término del cuestionario, cuando una vez que se cierre, podrán ver la contestación que ustedes dieron y tendrán el puntaje. Sin embargo, les recalco, la corrección tanto de la lección de ayer de laboratorio como de la prueba de hoy la realizaremos en nuestro espacio de tutorías el próximo día martes, como habíamos quedado. Bien, chicos, si no hay nada más por ahora, pues agradecerles y nos estaríamos escuchando la próxima semana. Muchísimas gracias. Que estén muy bien. Gracias, profe.